La mala noticia de que ahí en la refinería de Pemex de Dos Bocas murieron 5 personas, un incendio provocado por el desborde de aguas con residuos de hidrocarburos. Desde que se anunció la construcción de esta masturbada mental de Andrés Manuel López Obrador, porque es lo que fue, porque nunca se debería haber construido ahí, pero como era su estado, y quién sabe qué interés oscuros hubiera, se advertía que no era la mejor zona para tener una refinería, precisamente por este asunto del agua y los ríos, etcétera. Bueno, pues hoy tenemos que lamentar la muerte de 5 trabajadores. Un incendio que empezó a las 6 de la mañana frente a la barda perimetral del área de almacenamiento de hidrocarburos. Llovió, y entonces se desbordaron las aguas que estaban llenas de aceite. Claro, porque además es altamente contaminante esta planta. Entraron en combustión, 5 muertos. Sobre la conciencia del aldeano de Palenque, de estar muy contento. La verdad, como de estar muy contento que no hizo nada contra la delincuencia organizada. En fin. Ay, qué noticias, ¿no? Y esta tragedia también tiene que ver otra vez con la falta de presupuesto para un buen mantenimiento. No es posible que no hayan podido revisar. Es que cuando el origen si la es gestión de el lugar almacenamiento que está no fallando, debe estar, por más mantenimiento, no puedes ganar la naturaleza. Las lluvias torrenciales y el agua que cae, y después sí, no hay control para contaminar el agua, los ríos, etcétera. Combinación de ambas cosas. Pero en ¿no? fin, ahí está. Qué tragedia. Bueno, hoy la secretaria de Gobernación, para cambiar de tema, Rosa Isela Rodríguez, presentó las propuestas de la presidenta Sheinbaum para reformar la Constitución y leyes secundarias en materia electoral. ¿Qué es lo que buscan? Así brevemente, buscan reducir privilegios, disminuir el costo de la política, controlar los flujos de dinero en el sistema político electoral. Si hay algo en que yo me incluyo, muchísimos mexicanos estamos hartos, es el alto costo de la política, el alto costo a veces de organismos públicos. Hay cabildos, a ver, yo conocí un cabildo, creo que era el municipio de Lerma, en el Estado de México, un miembro del cabildo, un regidor, ganando 90,000 pesos al mes. Y eran muchos regidores. ¿eh? Sabemos de diputados que cobran sin hacer nada, tanto en el Congreso Federal como en las cámaras de diputados locales, y lo que nos cuestan los partidos políticos. Entonces, además la historia demuestra que por más regidurías que fueran colocando, la atención y el servicio que daba el municipio era igual de malo, y por más que le van pagando a los diputados, siguen siendo igual de inútiles la gran mayoría. Es la triste realidad de esta incipiente democracia. También en esta propuesta de la presidenta se habla de que la revocación del mandato se puede realizar el mes de junio, ya sea del 3.º o del 4.º año de gobierno. Parece que este va a ser en 27 esta vez, que sería el 3.er año de gobierno, ¿no? Claro, siempre que haya un 3% de los ciudadanos empadronados que lo soliciten. Claro, siempre que un partido político por ahí espontáneamente organice a estos ciudadanos, a pesar de que está prohibido por la Constitución. Bien. La reforma entonces propone reducir el número de regidores de 7 a un máximo de 15, limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento y fijar un tope del 0.7% del presupuesto estatal para gastos de los congresos. En teoría, estos ahorros se destinarían a obras de infraestructura pública. Desafortunadamente, por lo menos en la propuesta que se presentó hoy, fueron en unas tablas de PDF ahí muy bonitas, no es la ley, no es la propuesta ya letrita, no se dice cómo se va a controlar todo esto, cómo se va a controlar que el dinero que se ahorró se vaya a obra pública. También, desafortunadamente, esta propuesta no plantea una reducción directa del financiamiento público a los partidos, solamente controles y topes sobre cómo se lo gastan y cuánto pueden ganar sus dirigentes. Yo me puse a pensar, a ver, no todos los municipios son iguales, no todos los municipios son pequeños, hay municipios muy grandes. Y yo sí creo
que el número de regidores en un municipio debe depender de la dimensión del municipio, porque fijarlo en máximo 15, corres el riesgo que un municipio muy grande no esté representada la oposición y acabes pues controlando aún más en un solo partido. Claro. El techo del 0.7% a los congresos, pues es casi como decir sigan siendo igual de malos, porque no va a haber dinero, aunque lo ha habido y no ha pasado nada, para que se profesionalicen los empleados de los congresos. En fin. Sobre órganos electorales y partidos, propone limitar las remuneraciones de consejeros y funcionarios, tanto los organismos estatales de los tribunales electorales, para que, como lo ordena la Constitución, nadie gane más que la presidenta de la República. Se busca que los partidos transparenten los sueldos de sus dirigentes, bancaricen todas sus operaciones en tiempo real y se endurece la prohibición de recursos ilícitos provenientes del extranjero o en efectivo, pero no leí nada que dijera cuál es el castigo por utilizar recursos que no deben estar utilizando, y tampoco habla de cómo se van a transparentar los sueldos. Si se va a decir, a ver, tal presidente gana tanto, tal secretario, nomás es porque pueden decir se gasta tanto, o sea, falta el detalle. Yo creo que limitar los salarios de los órganos electorales es el peligro de que van a acabar con personal muy mediocre, que no tiene la preparación técnica. Y cuando hablamos de ley electoral, es una especialización muy complicada. Técnica. Que lleva años gestándose. Lleva años. Aquí está Bernardino Esparza, lleva años estudiando Derecho Constitucional y Electoral. Sí. No es nada fácil. Entonces, bueno, si la Suprema Corte tenemos gente que no distingue la O de la A por lo redonda, no nos sorprendamos. Ok. Entonces yo creo que reforzar la prohibición del efectivo no resuelve el problema mientras no exista la capacidad de detectar, investigar y sancionar el dinero que circula ilegalmente. Otra, México, por lo menos lo dice la Constitución, es una república compuesta por estados libres y soberanos. Pero cuando la Constitución, como ahora se pretende, fija parámetros muy concretos sobre el tamaño de los ayuntamientos, el gasto de los congresos y los sueldos en los órganos electorales estatales, pues para mí se está limitando la libertad y la soberanía de un Estado que en teoría es libre y soberano. Entonces yo creo que el reto no es elegir entre austeridad y la situación actual, el reto es medir hasta dónde pueden recortar gastos sin erosionar la representación de las diferentes tendencias políticas, sin acabar con los contrapesos y sin destruir más la escasa profesionalización que existe en estos órganos electorales. Vamos a ver si los diputados y los senadores se dan cuenta de estas limitaciones, claro, y las corrigen. Creo que en general está bien, pero estos detallitos pueden echar a perder todo esto, porque no se debe recortar excesos debilitando la incipiente democracia. Álvaro. A ver, yo creo que el primer paso tendría que ser medir qué parámetros utilizas para cómo recortar o acotar. Porque rara vez vemos ese nivel de detalle en las propuestas porque se presentan a nivel ley. Pero ya en la ejecución, si tomas una filosofía de tabula rasa a todos, pues corres el riesgo, como dices tú, de afectar un municipio que está bien o un municipio que está funcionando. Que pase lo que en el sexenio anterior, 15% parejo a todo, cuando tal vez a algunos se les debería recortado el 50 y otros incrementado el 40. O casos como los pueblos mágicos, que me parecía a mí una iniciativa fabulosa y se acaba convirtiendo en que todo es un pueblo mágico. No, porque después del pueblo mágico, como muchos no podían ser pueblos mágicos, inventaron otra nomenclatura. Pueblo bonito, pueblo no sé, por ahí está. Porque se trata de vernos la cara a veces, ¿no? Sí, de generar financiamiento interno, ¿no? Bueno, este es un primer comentario, habrá que ver toda la propuesta, toda la iniciativa de reforma de ley y reforma constitucional que envía a la presidenta, porque esto es, mi comentario es en base en lo que presentó hoy la Miss Rosa Isela. ¿Verdad que habla como Miss? Punto por punto la fue desglosando. Sí. Y tienes razón. Punto por punto la fue desglosando. Nadie va a ganar más que la presidenta. Punto por punto fue leyendo lo que tiene enfrente. Exacto. Bueno. Y otra cosa importante a fiscalizar y revisar es que verdaderamente estos recursos se queden para infraestructura local y no se vengan a la federación.